En enero de 2006, Bono subió a un podio en Davos, Suiza, rodeado de los hombres más poderosos del planeta, y les habló no como artista, como negociador, como alguien que había aprendido que la música ya no le alcanzaba para lo que quería hacer. Eso fue lo que muchos fans vieron, a su artista favorito abandonando el rock por la política. Pero lo que muy poca gente notó es que mientras Bono se convertía en el activista más polarizante del mundo, YouTube estaba construyendo en silencio el negocio musical más lucrativo de la historia moderna. Giras que rompieron todos los récords, un álbum que llegó solo a 500 millones de personas, un escenario que la NASA envidiaría. Este video cubre los 20 años en que YouTube dejó de ser una banda de rock para convertirse en algo que no existía antes, una corporación emocional global. Hay algo que muchos ignoraron en ese momento. Bono no era el mismo hombre que había grabado Achtung Baby. Llevaba años operando en dos mundos simultáneos. En uno era el cantante de YouTube, en el otro era un negociador de altísimo nivel que buscaba acuerdos cara a cara con presidentes, primeros ministros y directores ejecutivos de las empresas más grandes del planeta. Y esos dos mundos estaban empezando a chocar de formas muy incómodas. El choque más visible ocurrió en octubre de 2005, en Washington, D.C., durante el concierto de Vertigo Tour. La senadora Hillary Clinton había rentado una suite privada en el recinto y estaba cobrando $2,500 por persona para financiar su comité político. Al mismo tiempo, el senador Rick Santorum, un republicano con posiciones que muchos fans de YouTube encontrarían completamente opuestas a los valores de la banda, había comprado 66 boletos para revendérselos a sus seguidores por $1,000 cada uno. El nombre de YouTube básicamente servía como recaudador de fondos para ambos lados del espectro político estadounidense, sin que la banda lo hubiera aprobado explícitamente. Pero lo que más tensó las cosas esa noche no fue lo que pasó en las suites, fue lo que pasó en el escenario. Bono llevaba varios minutos en medio del show hablando de la campaña One, su iniciativa contra la pobreza. Era un discurso largo, apasionado, el tipo de intervención que ya se había vuelto rutina en el Vertigo Tour. Y entonces Larry Mullen Jr., desde su tarima de batería, hizo algo que nadie esperaba. Sacó su reloj y empezó a cronometrar en silencio cuántos minutos llevaba Bono hablando. Nadie en la audiencia lo vio, pero Bono sí. La tensión entre ambos no era nueva. Durante años, Larry había tolerado la verborrea política de su cantante con estoicismo creciente. Respetaba el trabajo de Bono en África, creía en las causas, pero tenía un problema profundo con la forma en que despreciables políticos de cualquier bando usaban el nombre de YouTube como moneda de cambio. Y en esa noche, frente a 18,000 personas, decidió decirlo sin decir una sola palabra. Años después, Larry explicaría su postura con una claridad que no dejaba mucho espacio a la interpretación. Hay una diferencia, decía, entre hacer negocios con personas con quienes no estás de acuerdo, eso es la vida, y dejar que esas personas conviertan tu amistad en una herramienta política. Esa línea, en su opinión, se había cruzado. Bono, por su parte, nunca negó la tensión. Reconoció que Larry lo mantenía honesto, pero tampoco cambió de rumbo, porque enero de 2006 traía su siguiente movimiento. 16 de enero de 2006, en el Foro Económico Mundial de Davos, la reunión anual donde los líderes del mundo hablan de economía global mientras esquían en los Alpes suizos. Bono y Bobby Schreiber lanzaron Product Red. La idea era, en teoría, elegante. Empresas reconocidas crearían líneas de productos con el logotipo rojo de Red. Una parte de las ganancias iría al Fondo Global para combatir el VIH, la tuberculosis y la malaria en África. El consumidor compraría un teléfono o una camiseta y, de paso, salvaría vidas. Capitalismo con conciencia, lo llamaban algunos. La realidad fue más complicada. En el primer año de operación, las empresas asociadas gastaron un estimado de $100 millones en publicidad para sus productos Red. Las contribuciones al Fondo Global en ese mismo periodo sumaron 18 millones. Los críticos señalaron la diferencia con notable entusiasmo. Trent Stamp, presidente del Charity Navigator, se preguntó públicamente si esta clase de campañas inspiraban a los jóvenes a ser mejores ciudadanos o simplemente les daba excusa para sentirse bien mientras compraban cosas que no necesitaban. Bono respondió a las críticas con el argumento de que si alguien ya iba a comprar unas gafas de sol Armani, que al menos una parte de ese dinero fuera a África. No era filantropía pura,
era pragmatismo. 3 semanas después, en Davos, el 2 de febrero del 2006, Bono apareció en el Desayuno Nacional de Oración de Washington, D.C. Era un evento organizado por un grupo cristiano evangélico llamado la Fellowship Foundation, conocido informalmente como La Familia, con décadas de conexiones en los círculos más conservadores del Congreso estadounidense. Bono llegó, citó la Biblia, citó el Corán y citó a Dire Straits. En 20 minutos pidió que se destinara un 1% adicional del presupuesto federal a los pobres del mundo. Al final, George Bush se puso de pie y dijo al auditorio que Bono era un hombre extraordinario, que usaba su posición para hacer cosas reales. Era, observaron muchos, una imagen bastante surrealista. El cantante de U2 recibiendo elogios del mismo presidente que Larry Mullen consideraba inaceptable como aliado. Qué perroso ser amigo de políticos. Ese mismo año, en febrero, Adam Clayton le propuso matrimonio a su novia canadiense, Susan Smith, con quien llevaba una relación de 10 años, en una velada privada en Londres el día de San Valentín. Era, decía quienes nos conocían, la mujer que había logrado traer algo de normalidad a la vida del bajista más soltero del rock. Susan era ejecutiva discográfica y había trabajado como asistente de Paul McGuinness. Era seria, discreta, estabilizadora, exactamente lo opuesto a las relaciones anteriores de Adam, pero la estabilidad tampoco duraría. En junio de 2006, U2 hizo algo que sus fans más comprometidos encontraron difícil de digerir. Movieron el corporativo de U2 y su división de publicación musical de Irlanda a Países Bajos. El movimiento era completamente legal. Era, de hecho, exactamente lo que hacían otras corporaciones multinacionales: aprovechar las estructuras fiscales más favorables disponibles. Los Rolling Stones llevaban décadas haciendo algo similar a través de una compañía holandesa llamada Promo Group, pagando apenas el 1.6% de impuestos sobre ganancias de $450 millones desde 1986, según documentos holandeses. U2 básicamente siguió el mismo camino. El mundo editorial de U2 generaba más de $30 millones en regalías al año. Al moverlo a los Países Bajos, la banda se adelantó apenas 6 meses a una reforma del gobierno irlandés, que había limitado la exención fiscal para artistas a 250.000 euros anuales. Mientras tanto, Bono llevaba años pidiendo al gobierno irlandés que gastara más en ayuda internacional. Johan Burton, portador de finanzas del Partido Laborista Irlandés, lo dijo sin rodeos, después de escuchar a Bono exigir más dinero del Estado para ayuda al desarrollo. Le sorprendía que U2 no estuviera dispuesto a contribuir al erario de forma proporcional como los demás contribuyentes. La crítica más devastadora vino de Richard Murphy, fundador de la Red de Justicia Tributaria. Señalaba un doble problema: no solo que Bono evitaba impuestos, sino que defendía públicamente el sistema que lo hacía posible. Y ese sistema, argumentaba Murphy, extraía dinero de los países en desarrollo hacia los países ricos. Exactamente lo contrario de lo que Bono decía querer lograr con Data y One. Bono tardó 3 años en responder públicamente. Cuando lo hizo en una entrevista con el Irish Times en 2009, argumentó que el costo de servicios financieros de Irlanda había sido diseñado precisamente para atraer negocios internacionales y que era hipócrita criticar a U2 por usarlo. Sus críticos respondieron que no mencionaba que ese mismo tigre celta que tanto admiraba había colapsado estrepitosamente en una burbuja inmobiliaria que dejó a miles de irlandeses sin casa. Y si el traslado fiscal no hubiera sido suficiente, en agosto del mismo año, 2006, Bono y su firma de capital privado Elevation Partners anunciaron la compra de un 40% de Forbes Media por aproximadamente $300 millones. Forbes era la revista de la riqueza obscena. El mismo Steve Forbes había dicho públicamente que el énfasis de Bono en dar más dinero a los países desfavorecidos era un error. La imagen de un hombre que pedía justicia global mientras compraba una participación en la revista que celebraba a los más ricos del planeta era, para muchos, hipocresía pura. U2 como empresa seguía avanzando. En noviembre de 2006 lanzaron U2 18 Singles, su tercer recopilatorio en 8 años. El álbum incluía 2 canciones nuevas, grabadas con Rick Rubin en los míticos Abbey Road Studios de Londres, Window in the Skies, y una versión del clásico punk The Saints Are Coming de los Skids, grabada en colaboración con Green Day y dedicada a las víctimas del huracán Katrina en Nueva Orleans. El mismo mes, la gira Vertigo Tour concluyó en Hawái tras generar
$339 millones en ventas de boletos, convirtiéndola en la segunda gira más lucrativa de la historia hasta ese momento. Ese mismo noviembre, un juez de Dublín cerró uno de los capítulos más extraños en la historia de la banda. Lola Cashman había sido la estilista de U2 durante la gira de The Joshua Tree a finales de los 80. En 2002, necesitada de dinero después de que su asesor financiero desapareció con sus ahorros, puso a subasta en Christie's de Londres una colección de artículos que decía haberle sido regalados por la banda. Un sombrero Stetson, unos aretes, unos pantalones negros, una sudadera verde. U2 respondió enviando cartas a Christie's, cuestionando su derecho de propiedad. Cashman contraatacó con una demanda por difamación. Y así empezó uno de los litigios más surrealistas de la historia de la industria musical. El juicio llegó al Tribunal de Circuito de Dublín en julio del 2005, con fotógrafos apostados afuera y abogados buscando el autógrafo de Bono durante los recesos. Bono tomó el estrado y, entre chistes, declaró que el sombrero Stetson tenía un valor simbólico tan grande que dárselo a alguien sería como si The Edge regalara su guitarra. El abogado de Cashman, el ex procurador general de Irlanda, John Rogers, tuvo un momento memorable. Después de que Bono hablara de la política estricta de archivos de la banda, Rogers señaló que ese archivo no había existido sino hasta 1998, años después de que los artículos en cuestión habían sido dados o tomados. Bono respondió que era una crítica válida. Testigos presentes describían al cantante como destrozado por Rogers. La prensa irlandesa fue despiadada. Larissa Nolan del Sunday Independent escribió que Rogers había logrado que el cantante pareciera un niño malcriado que quiere recuperar su pelota. En noviembre de 2006, el juez Michael Peart falló a favor de U2, pero en su resolución de 38 páginas reconoció algo revelador. Los botines negros de Larry que habían iniciado todo el proceso sí habían sido regalados a Cashman por el propio Larry. Esos botines, según los documentos del caso, eran los que habían detenido la subasta en Christie's originalmente, porque Larry había declarado que los zapatos no eran suyos. Lola Cashman se declaró bancarrota con deudas superiores a 350,000 libras esterlinas. U2 anunció públicamente que no la perseguiría por costos legales. Cashman respondió que ya la habían arruinado de todas formas. Todo parecía una revancha de la banda contra Lola por el libro que escribió, Touching the Magic, My Life with U2, donde ventilaba las inseguridades de Bono con su altura, entre otras cosas, y que nadie en el círculo cercano vio con buenos ojos. En enero de 2007, Bono volvió a Davos, esta vez con Tony Blair, Bill Gates, el activista sudafricano Kumi Naidoo y Ellen Johnson Sirleaf, la primera presidenta de un país africano. El Foro Económico Mundial lo tuvo como orador estelar por segunda vez en 2 años. En marzo recibió el NAACP Chairman's Award y una ovación de pie en Estados Unidos. Ese mismo mes, en la Embajada Británica en Dublín, recibió el título honorífico de Caballero Comandante del Imperio Británico. Al ser ciudadano irlandés, no podía usar el título Sir. Bono sugirió 2 alternativas, Señor de Señores o Tu Semidivinidad. Tony Blair no asistió a la ceremonia, mandó una carta. Mientras todo esto ocurría, U2, la banda, no la corporación, no el movimiento político, estaba en un momento de incertidumbre creativa que nadie había anticipado. How to Dismantle an Atomic Bomb había sido un éxito masivo. 10 millones de copias vendidas, Grammy al álbum del año, una gira de estadios que rompió récords, pero tanto Bono como The Edge admitirían más tarde que la facilidad de ese álbum, su accesibilidad, su formato de canciones directas y poderosas, los había dejado con una sensación extraña. Era demasiado seguro, demasiado predecible para una banda que había construido su reputación saltando al vacío. Entonces surgió la propuesta de trabajar con Brian Eno y Daniel Lanois, no solo como productores, eso ya lo habían hecho en The Unforgettable Fire, The Joshua Tree y Achtung Baby, sino como coautores, compositores, voces creativas, con crédito real en las canciones. Lo que nadie anticipó es que grabar el siguiente álbum tomaría casi 5 años. En mayo de 2007, U2 se instaló en Fez, Marruecos, no en un estudio convencional, en el patio de la Riad, convertido en el corazón de la ciudad vieja. El timing no era accidental. Coincidían con el Festival de Música Sagrada Mundial de Fez, uno de los encuentros más importantes de la música tradicional del mundo árabe e islámico. Fue una decisión que The Edge describiría como liberadora en el sentido más literal. Había un oud disponible en el patio,
percusionistas locales que tocaban ritmos o juca, un estilo ancestral del norte de Marruecos. Y en uno de los conciertos del festival, la banda y Hino vieron algo que los dejó sin palabras. La vocalista persa Parisa actuó acompañada por el ensamble Dastan en los jardines del Museo Bata. El concierto completo duró 75 minutos. Constaba de 2 canciones, sin principio ni final convencionales, solo música que respiraba su propio ritmo. Bono, según quienes estaban presentes, no dejó de hablar del asunto durante días. En ese estado de maravilla, U2 grabó alrededor de 10 canciones en una sola toma cada una. Moment of Surrender, Unknown Color, material que sonaba completamente diferente a cualquier cosa que habían hecho antes. La banda habló de lanzarlo antes de que terminara el año. Había urgencia, momentum, una sensación de que habían encontrado algo nuevo. Y entonces volvieron a casa, a Dublín, a sus estudios, a sus vidas. Y el álbum desapareció en el proceso. En agosto del 2006, U2, a través del consorcio Gerrender, había anunciado planes para construir la U2 Tower en la bahía de Dublín, 180 metros de altura, la más alta de Irlanda, con apartamentos de lujo y un estudio de grabación para la banda en el piso más alto. En 2007 y 2008, ellos y el Consejo de la ciudad de Dublín aprobaron la remodelación de su hotel The Clearance por 150 millones de euros, con una cubierta de vidrio iluminada que la prensa bautizó como el platillo volador. La torre nunca se construyó. La crisis financiera de 2008 la congeló indefinidamente. El hotel tampoco se renovó de esa forma, pero los planes revelaban algo sobre el estado mental de la banda en esos años. Estaban pensando en escala monumental, en legado arquitectónico, en cómo serían recordados más allá de la música. En ese contexto, y con el álbum de Fez todavía sin terminar, llegó marzo de 2008. En marzo de 2008, U2 firmó un contrato de 12 años con Live Nation. Para entender por qué esto fue significativo, hay que recordar el contexto. Las ventas de discos físicos estaban en caída libre. iTunes llevaba apenas 5 años existiendo. Spotify ni siquiera había nacido. La industria musical estaba en pánico real. Y en medio de ese caos, Madonna acababa de firmar un contrato de $120 millones con Live Nation, que era, básicamente, la empresa que había absorbido el monopolio de promoción de conciertos Clear Channel, cediendo no solo sus giras, sino sus derechos de comercialización, branding y distribución digital. U2 hizo algo parecido. Recibieron $80 millones por adelantado y 1.600.000 acciones de la compañía. Las acciones, que en papel valían $25 millones, las canjearon rápidamente, aunque el valor del mercado real en ese momento era de apenas 6.1 millones. El crítico musical Jim DeRogatis lo dijo de forma descarnada. U2 eran cobardes, charlatanes y fraudes en el sentido estricto del negocio musical. Una banda con moralidad declarada, haciendo negocios exactamente igual que cualquier acto comercial, con la empresa que más críticas generaba en la industria por sus prácticas monopólicas. Pero U2 tenía algo que justificaba el trato desde su perspectiva. El álbum, que se había iniciado en Marruecos en 2007 y que llevaba ya un año sin terminar, iba a necesitar el soporte de giras monumentales. Y para giras monumentales necesitaban a Live Nation, porque lo que Willie Williams, el diseñador de escenarios de U2 desde la gira War de 1982, había estado imaginando era algo que nunca había existido antes. Las sesiones de grabación continuaron. Dublín, Nueva York, Platinum Sound Recording Studios y finalmente, en diciembre de 2008, los Olympic Studios de Londres. Lo que pasó entre Fez en 2007 y Londres en 2008 fue, en palabras de quienes estuvieron presentes, una batalla de visiones. Brian Eno y Daniel Lanois creían en la música que habían grabado en Marruecos. Creían que U2 debía confiar en ese material, lanzarlo con sus texturas abiertas y sus estructuras no convencionales. Dejar que los fans encontraran el camino hacia él. Eso era lo que había hecho en Achtung Baby. Y el resultado había sido el riesgo más rentable de la historia del rock. U2, específicamente Bono, específicamente mirando los números de la industria musical en 2008. Quería sencillos de radio, quería canciones que la gente pudiera recordar después de escucharlas una vez. Quería otro Beautiful Day, otro Vértigo, algo que justificara la inversión de 5 años. El resultado fue una capitulación gradual. Steve Lillywhite, el productor original de Boy, October y War,
El sonido confiable. El experto en hacer que U2 sonara U2 fue llamado para darle al álbum la producción que se consideró necesaria. Bono escribió 3 canciones pensando específicamente en el mercado radial: I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight, Get On Your Boots y Stand Up Comedy. Daniel Lanois, que semanas antes había declarado a la prensa que el álbum era fantásticamente innovador, terminó las sesiones de mezcla prácticamente sin hablarle a la banda. El 27 de febrero de 2009, No Line on the Horizon se lanzó en Irlanda. El resto del mundo lo recibió 2 días después. La portada mostraba una fotografía del lago de Constanza, en la frontera entre Suiza, Alemania y Austria, tomada por el fotógrafo japonés Hiroshi Sugimoto. Una imagen de agua y horizonte que se funde en un gris uniforme, sin una línea visible entre el lago y el cielo. Esa foto fue la que inspiró el título de la canción que abre el disco. Pero antes del lanzamiento, U2 ya había hecho su apuesta más grande y más arriesgada. En enero de 2009, la banda tocó en la inauguración presidencial de Barack Obama. Ese mismo mes abrieron tanto los premios Grammy como los Brit Awards con Get On Your Boots, el primer sencillo del álbum, la canción más comercial, la más ruidosa, la más alejada de lo que habían grabado en Fez. Hicieron una residencia de 5 noches en el Late Show con David Letterman. Era la campaña de lanzamiento más agresiva que U2 había ejecutado jamás. Y Get On Your Boots fue un sencillo mediocre. En Estados Unidos llegó al puesto 37 del Billboard Hot 100, en el Reino Unido al 12. El álbum en el verano de 2009 había vendido 5 millones de copias. Rolling Stone lo eligió como mejor álbum del año. David Frigg escribió que era el mejor disco de U2 desde Achtung Baby en 1991. Pero la crítica más honesta vino de los propios fans. En foros de internet, la respuesta a los comentarios de Bono sobre la falta de groove del público era unánime. El problema no era la audiencia, era la canción. Un fan resumió el sentimiento general en términos que se volvieron virales en los círculos de YouTube. La canción simplemente no es buena. Punto. Mientras el álbum dividía la crítica, la gira que lo acompañaría era otra historia completamente. Willie Williams llevaba años pensando en escenarios de 360 grados para U2. La idea era simple en concepto e imposible en ejecución. En vez que la audiencia mirara al escenario, que el escenario estuviera en el centro y la audiencia lo rodeara completamente, sin frente ni trasera, sin buen lugar ni mal lugar, todos al mismo nivel de proximidad con la banda. Williams presentó los primeros bocetos al final del Vertigo Tour en 2006. La inspiración arquitectónica para el diseño final vino curiosamente de un edificio en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Esa estructura de los años 60 que parecía un ovni sostenido por 4 patas arqueadas. Mark Fisher, el arquitecto que se convirtió en el especialista global en escenarios de rock de gran escala, tomó el diseño y lo llevó a sus límites físicos. El resultado fue apodado The Claw, la garra. Aunque las audiencias en distintas ciudades la llamaron de distintas maneras, la nave espacial en Houston, la estación espacial en otro lado, las cifras eran de otra dimensión. La estructura medía 51 metros de altura y podía sostener 200 toneladas de equipamiento, colgado debajo de ella. 250 bocinas, una pantalla LED cilíndrica que se expandía y contraía. Se construyeron 3 estructuras separadas para poder mover el show sin esperar a desmontar y remontar. Cada una costó entre 15 y 20 millones de libras esterlinas. La operación diaria de la producción era enorme. 137 personas de crew permanente, más de 120 contratados localmente en cada ciudad. Para poner en perspectiva la ambición de la empresa, en Montreal pagaron 3 millones para convertir el hipódromo en un estadio temporal. Diez lo resumió de la forma más concisa posible. Es difícil hacer algo que sea fundamentalmente diferente. Creemos que lo logramos. La gira comenzó 2 fechas el 30 de junio de 2009 en Barcelona, cada noche vendida en minutos. El 11 de mayo de 2010 en Nueva York ocurrió algo que nadie había planeado. Bono cumplió 50 años el 10 de mayo. Al día siguiente, durante una sesión de entrenamiento para prepararse para la tercera etapa de la gira, sufrió una lesión que lo dejó prácticamente paralizado. Un disco lumbar se hernió, se rompió 2 fragmentos. Uno de esos fragmentos viajó hasta el canal espinal y comprimió el nervio que controlaba su pierna derecha. Bono tuvo que caminar con bastón durante días, mientras los médicos determinaban el alcance del daño. Cuando el escáner de resonancia magnética mostró la imagen completa, no había opción.
cirugía de emergencia. La declaración oficial fue precisa y alentadora. El pronóstico era excelente, pero para que la recuperación fuera completa y sostenible, Bono necesitaría un periodo de rehabilitación. YouTube pospuso todas sus fechas pendientes. La pérdida estimada fue de $15 millones. La mitad estaba cubierta por seguros. La gira ahora estaba en pausa indefinida y por primera vez en décadas nadie sabía cuándo, ni si Bono volvería al escenario. La rehabilitación duró 8 semanas. 3 horas diarias de trabajo físico. El 6 de agosto de 2010, Bono volvió al escenario en el Estadio Olímpico de Turín. No con cautela, no con movimientos limitados, con la misma energía física de siempre, como si las últimas semanas hubieran sido un sueño. Durante el show llamó a sus compañeros, sus hermanos. Dijo que era el hijo pródigo que regresaba. Se describió a sí mismo como Bono 2.0. Mientras la gira seguía su curso, YouTube le dio acceso a alguien que no estaba acostumbrado a trabajar con la puerta entreabierta. David Guggenheim, el director detrás de Una verdad incómoda, había sido comisionado por la propia banda para hacer un documental sobre la grabación de Achtung Baby, en conmemoración del 20º aniversario del álbum. Guggenheim era fan de YouTube desde joven y ya había trabajado con The Edge en It Might Get Loud en el 2008, así que aceptó sin dudarlo. Su objetivo declarado era entender cómo una banda había logrado mantenerse unida mientras tantas otras se destruían desde adentro. Lo que no anticipó fue que, para contarlo bien, tendría que arrancar capas que la banda prefería mantener intactas. YouTube le abrió los archivos completos en Dublín, algo que sorprendió al propio Guggenheim, y ahí encontró material que nadie había visto. Escenas descartadas de Rather Than Home, incluyendo a Bono perdiendo la compostura en un camerino, y a la banda tocando en un club de blues con una energía completamente distinta a la del documental oficial. En mayo de 2011 lo reunió en Berlín durante 2 días, para volver, en sus palabras, a la escena del crimen. Los Hansa Studios, donde habían grabado partes de Achtung Baby 20 años antes. Los filmó tocando, los entrevistó por separado durante horas. Los llevó a recorrer la ciudad en un Trabat, el mismo modelo de automóvil que había aparecido en la portada del álbum y en el SUTV Tour. La banda se incomodó más de una vez con la profundidad con que Guggenheim hurgaba en su historia. Él respondió con una frase que no dejaba mucho espacio para negociar. Su proceso consistía en quitar capas, no en agregar misterio. Y eso era incómodo para personas acostumbradas a construir auras. Al final, le dieron control creativo completo. Bono reconocería después que fue el proyecto de YouTube en que la banda menos se involucró en la edición. El resultado se estrenó el 8 de septiembre de 2011 en el Festival Internacional de Cine de Toronto. La primera vez en la historia del festival que un documental abría el evento. Y fue nominado al Grammy por Mejor Video Musical de Formato Largo en 2013. El 12 de diciembre de ese año, llegó en Blu-ray y DVD, incluido en las ediciones de lujo del relanzamiento del aniversario de Achtung Baby. La gira continuó. Para marzo del 2011, YouTube visitó de nuevo Latinoamérica. Santiago de Chile el 25 de marzo. Una invitada especial se unió a la banda para compartir voces en One Tree Hill, Francisca Valenzuela, 3 fechas en Buenos Aires, otras 3 en Sao Paulo, en el Estadio Morumbi, donde Bono dijo: "Estamos muy orgullosos de ser amigos de Brasil", mientras hacía una pausa para rendir homenaje al pueblo de este país y a la presidenta Dilma Rousseff. Después de 3 fechas en Ciudad de México, otro momento memorable fue la dedicatoria de una canción especial a México. Bono dijo: "Quiero cantar una canción para México. Es un mensaje de México al mundo. Y sobre todo, es un mensaje al otro lado de la frontera, a los Estados Unidos". La banda comenzó a tocar Stand By Me, con Bono adaptando la letra. "No necesitamos tu amor, queremos tu respeto al otro lado de la frontera. Quédate a mi lado cuando tengas problemas. ¿No estarías a mi lado?". Al finalizar añadió: "Cerremos 9000 armerías al otro lado de la frontera", cosa que no pasó. En junio de 2011, YouTube tocó en el festival de Glastonbury, en Somerset, Inglaterra, su primera vez encabezando el festival más importante del Reino Unido. Pocas semanas después, el 30 de julio del 2011, en Moncton, Canadá, el tour YouTube 360 llegó a su fin. Los números finales eran difíciles de procesar. 110 shows en 30 países y 5 continentes, a lo largo de 26 meses. 7.1 millones de personas. 736 millones de dólares en ventas de boletos. Ray Waddell de Billboard lo documentó con la precisión que el momento requería. Desde su producción hasta la escala global, la 360 grados era un logro sin precedentes.
Mientras la gira 360 grados transcurría, Bono y The Edge estaban metidos hasta el cuello en otro proyecto, que llevaba años prometiendo y retrasándose. El musical Spider-Man Turn of the Dark había comenzado en 2002, cuando el productor veterano Tony Adams los contactó para escribir la partitura. Era un proyecto que parecía tener todo: el personaje más reconocible de Marvel, una directora de primera línea en Julia Taymor, quien había ganado el Tony por El Rey León, $75 millones de presupuesto, el escenario de Broadway. Lo que nadie anticipó fue la racha de catástrofes. En 2005, mientras The Edge y Adams se reunían en Nueva York para firmar el acuerdo oficial de colaboración, Adams salió de la habitación a buscar una pluma. Adam estaba en el suelo. Había sufrido un ataque cerebral. Su socio David Garfinkel tomó las riendas, pero pronto quedó claro que estaba fuera de su profundidad en una producción de ese tamaño. Para 2009, el show llevaba $25 millones en déficit y todavía no tenía guión ni partitura completos. Bono convenció a Michael Cole y Jeremiah J. Harris para tomar el control como coproductores principales. Levantaron 30 millones adicionales. Los ensayos revelaron un problema tras otro. Las escenas de acción aérea resultaron extremadamente peligrosas. El New York Times escribió que podría ser tanto el musical más caro de la historia como uno de los peores. El musical abrió oficialmente el 14 de junio de 2011. El show no llenó las expectativas. Mientras Bono gestionaba el activismo global y The Edge rediseñaba lo posible en los escenarios, los otros dos miembros de U2 vivían vidas que el público apenas conocía. Adam Clayton había roto su compromiso con Susan Smith en marzo de 2007, un año después de haberle propuesto matrimonio el día de San Valentín. La separación fue descrita como amistosa. Adam volvió a ser el soltero eterno de U2. Pero en julio de 2012, Carol Hawkins, quien había trabajado para Adam, primero como ama de llaves en su mansión de Ruth Farham, luego como asistente personal, fue sentenciada a 7 años de prisión. Los cargos: robo de cuenta. Había ganado la confianza absoluta de Adam, hasta el punto de tener su firma registrada en 2 de sus cuentas bancarias. Entre 2005 y 2008, depositó cheques por un total de 2.8 millones de euros en sus propias cuentas. El dinero se fue en caballos, viajes de lujo y un departamento en Nueva York. El detalle que ningún periodista irlandés pudo ignorar: el vehículo policial que se llevó a Hawkins a prisión llevaba, por coincidencia, el número de seguridad U2. El 4 de septiembre de 2013, Adam se casó en una ceremonia civil en Dublín con Mariana Teixeira, directora de Galería de Arte Brasileña, con quien llevaba 18 meses de relación. Días después, una segunda ceremonia en la Ribera Francesa, en un castillo del siglo XIV, marcó la ocasión de manera más elaborada. Larry, por su parte, seguía los pasos de otro proyecto que había iniciado discretamente años atrás. Mary McGuckian, directora de cine irlandesa, le había recomendado ver al actor francés Johnny Hallyday en la película El hombre del tren del director Patrice Leconte, un criminal de mediana edad de apariencia imponente y misteriosa. «Tienes que ver a Hallyday», le dijo McGuckian. «Eres tú». Con el tiempo consiguieron los derechos para hacer la versión en inglés. Larry protagonizaría el remake junto con Donald Sutherland. El 31 de agosto de 2013, en el Festival Mundial de Cine de Montreal, la película A Thousand Times Good Night, en la que Larry tenía el papel de Tom, se estrenó entre 1,500 personas que le dieron una ovación de pie y le otorgaron el Special Grand Prix jurado. Pero ese mismo otoño, U2 como banda tenía algo urgente que entregar. En octubre de 2013, la banda reveló que había escrito Ordinary Love para el biopic Mandela, Long Walk to the Freedom, con Idris Elba y Naomi Harris, producida por Danger Mouse, el mismo productor con quien habían estado trabajando en lo que eventualmente sería su próximo álbum. La canción fue lanzada el 29 de noviembre, Record Store Day, en vinilo de 10 pulgadas, con portada del ilustrador irlandés Oliver Jeffers. The Edge explicó el enfoque de la canción. No quería algo épico sobre grandes gestos históricos. Querían algo personal. 2 personas tratando de mantenerse juntas frente al maltrato y el desgarro. El amor como acto de resistencia doméstica. El 12 de enero de 2014, en la ceremonia de los Globos de Oro en Beverly Hills, Ordinary Love ganó el premio a Mejor Canción Original. La banda también fue nominada al Oscar en la misma categoría y actuó en la ceremonia el 2 de marzo. No ganaron el Oscar, pero en ese periodo habían aprendido algo sobre cómo componer para narrativas externas, que les resultaría útil en lo que vendría después. El 2 de febrero de 2014, durante el Super Bowl 48 entre Seattle Seahawks y Denver Broncos, donde arrasaron a mis Broncos, apareció un anuncio de 60 segundos en televisión nacional. Era el video de Invisible, el nuevo sencillo de U2,
producido por Danger Mouse y mezclado por Tom Elhurst, en blanco y negro, filmado por el director Mark Romanek, en un hangar del aeropuerto de Santa Mónica, durante 3 días de enero con 1200 extras y linternas como utilería principal. El anuncio del Super Bowl no era solo publicidad, era el lanzamiento de una campaña. Durante 36 horas, cada vez que alguien descargara Invincible de iTunes, Bank of America donaría $1 a Red para el Fondo Global. En esas 36 horas se recaudaron más de $3 millones. Bono describió la canción como un anticipo de lo que vendría. Había tardado años en gestarse. Las primeras letras las situaba en un tren llegando a Londres, por primera vez en 1979, con 18 años y sin dinero, saliendo del metro hacia la primavera del punk rock. Lo que Bono llamó anticipo resultó ser la señal de algo que nadie en la industria musical había intentado en esa escala. El 9 de septiembre de 2014, U2 apareció en el lanzamiento del iPhone 6. Tocaron The Miracle of Joe Ramone, el primer sencillo del nuevo álbum, y luego Bono se acercó al micrófono junto a Tim Cook, el CEO de Apple, y dijo algo que nadie esperaba. El álbum ya estaba listo, lo habían terminado la semana anterior, y mientras hablaban, iTunes lo estaba poniendo en las bibliotecas musicales de 500 millones de usuarios en 119 países, gratis, sin pedírselo. Songs of Innocence, el 13º álbum de U2, se convirtió ese día en el lanzamiento musical más grande de la historia en términos de alcance. Tim Cook lo llamó exactamente eso. Apple pagó a Universal Music y a U2 una suma global por el periodo de exclusividad de 5 semanas y gastó $100 millones en una campaña de promoción. La reacción no fue lo que esperaban. La crítica estética fue parcialmente favorable. Muchos reconocieron en Songs of Innocence un trabajo personal, íntimo, construido sobre las influencias formativas de la banda, los Ramones, The Clash, el punk de finales de los 70, que había sacudido a 4 adolescentes dublineses en 1976 y 1977. La portada, fotografiada por Glenn Luchford, mostraba a Larry Mullen Jr. abrazando protectoramente a su hijo de 18 años. La imagen resonaba con las portadas de Boy y War. Habían mostrado el rostro del niño Peter Rowan en distintos momentos de su infancia. Era una continuidad visual que los fans de la primera era reconocieron inmediatamente. El tatuaje en el brazo de Larry, Bono explicó, era un símbolo de la mitología nativa americana Pawnee, relacionado con la protección de la inocencia. Pero la conversación sobre el álbum fue completamente sobre el método de distribución. Richards del Washington Post los llamó rock como correo basura distópico. Miles de usuarios de iPhone y Mac descubrieron el álbum en sus teléfonos sin haberlo pedido, con la sensación de que alguien había entrado a su casa y reorganizado sus estantes. Muchos no sabían cómo quitarlo. Apple tuvo que publicar un tutorial oficial sobre cómo eliminar Songs of Innocence de tu biblioteca de iTunes. Bono respondió que era el trabajo del arte, ser divisivo. La banda señaló que si alguien no querría el álbum, podría borrarlo. Un mes después, el 13 de octubre de 2014, Songs of Innocence llegó a las tiendas en CD y vinilo. Y luego el 16 de noviembre de 2014, en Central Park, Nueva York, Bono tuvo un accidente que habría podido terminar su carrera. Estaba en bicicleta, se cayó. Las fracturas incluyeron el omóplato, el húmero, la órbita del ojo y el dedo meñique. 5 horas de cirugía en el hospital. La gira de promoción del álbum fue cancelada en sus compromisos inmediatos. Una aparición en el Almost Acoustic Christmas y una residencia de una semana como invitado musical en el Tonight Show de Jimmy Fallon. El 8 de diciembre de 2014 se lanzó Films of Innocence. 11 artistas urbanos de todo el mundo crearon films de arte para cada canción del álbum, disponibles en iTunes y Amazon. U2 pasó el resto del año recuperándose y planeando la siguiente gira. En mayo de 2015, tras meses de rehabilitación del accidente, Bono volvió al escenario. La Innocence Plus Experience Tour abrió en Vancouver el 14 de mayo, con 76 fechas programadas por Norteamérica y Europa. Era, conceptualmente, la gira más ambiciosa de U2 en términos narrativos. El escenario recorría toda la longitud del piso del lugar, una plataforma rectangular, una pasarela de conexión y un escenario circular al otro extremo. Sobre la pasarela, suspendida en el aire, una pantalla de video de 29 metros de largo con 2 caras, que permitía a los miembros de la banda caminar literalmente entre las proyecciones. Era la primera vez que U2 incorporaba un intermedio en sus conciertos.
La noche de apertura en Vancouver concentró en pocas horas más drama del que muchas giras experimentan en toda su duración. Días antes, el padre de Larry Miller Jr. había dejado este plano de la existencia en Irlanda. Larry voló de regreso para el funeral y regresó a Vancouver justo a tiempo para el show. Tocó esa noche como si nada lo hubiera obligado a estar en otro lugar 24 horas antes. Y en la última canción de la noche, I Still Having Fun What I'm Looking For, The Edge avanzaba por la pasarela hacia la salida cuando se cayó del borde. Cayó al suelo de la arena. The Edge se levantó y se sacudió el brazo. Solo un rasguño. Y siguió caminando como si nada. El 27 de mayo en Los Ángeles, Dennis Sheehan dejó este plano de la existencia. Tenía 68 años y había sido el tour manager de U2 desde 1982, 33 años en el camino con la banda. Bono lo describió después como una pérdida de familia. El 20 de septiembre en Estocolmo, el Globe Arena fue evacuado por una amenaza de seguridad no especificada. La policía sueca peinó el recinto. El show fue cancelado y reprogramado para el martes 22 de septiembre, y luego vino el 13 de noviembre. En París, los ataques coordinados en el Bataclan y varios bares y restaurantes fueron desastrosos. Los shows de U2 programados para el 14 y 15 de noviembre fueron pospuestos. La decisión de dónde y cómo cerrar la gira europea se volvió urgente y delicada. U2 anunció que volvería a París el 6 y 7 de diciembre. El concierto del 7 de diciembre fue filmado para HBO. Fue el cierre oficial de la gira. La etapa europea del tour había terminado donde comenzó la temporada más oscura del año. David Howell Evans, conocido por el resto del mundo como The Edge, se convirtió en el primer músico de rock en tocar bajo el techo pintado de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina. La audiencia era pequeña, alrededor de 200 personas, asistentes a una conferencia de medicina regenerativa en el Vaticano. The Edge tocó en formato acústico con un pequeño coro irlandés, interpretando Walk On, Ordinary Love, Yahweh de U2 y If It Bet You Will de Leonard Cohen. La actuación tenía una dimensión personal que iba más allá del gesto simbólico. El padre de The Edge había dejado este plano de la existencia del cáncer el mes anterior. En abril, U2 recibió el Innovator Award en los iHeartRadio Music Awards, y mientras tanto, Songs of Experience, el álbum compañero de Songs of Innocence, el segundo de los álbumes de Blake, inspirados en la poesía del mítico inglés William Blake, estaba prácticamente terminado. La banda había estado trabajando en él desde el tour de 2015, en estudios de Los Ángeles, en una mansión victoriana con estudio improvisado en el sur de Dublín. Larry tocó una segunda batería, colocada en la escalera para capturar ese sonido reverberante. Ryan Tedder, que había coproducido Songs of Innocence, describió al grupo como el más enfocado que había visto, trabajando en el material más emocionante que habían producido desde All That You Can Leave Behind en el 2000. El plan era lanzarlo en el cuarto trimestre de 2016, y entonces llegaron al referéndum del Brexit en junio y las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre. El mundo que U2 estaba a punto de entregar en su álbum era, de pronto, un mundo diferente al que habían estado observando. De pronto se dieron cuenta de que el mundo en el que estaban a punto de lanzarlo había cambiado, y decidieron pensarlo mejor. El álbum fue retenido, y en diciembre de 2016, Bono se sometió a una cirugía de corazón abierto. El diagnóstico, un aneurisma aórtico formado con tiempo como consecuencia de una válvula aórtica bicúspide, una condición congénita. La cirugía fue exitosa, pero eso redefinió las letras del álbum, que todavía estaban siendo reescritas. El poeta irlandés Brendan Kennelly le había dado a Bono un consejo, que se convirtió en la brújula de Songs of Experience. Escribe como si ya no estuvieras vivo. En abril de 2017, Kendrick Lamar lanzó Damn, uno de los álbumes de hip hop más aclamados de la década, con el que ganó el Pulitzer. En la canción Triple X, Bono canta el estribillo. La canción aborda la violencia, la venganza y la política en Estados Unidos, con referencias directas a Donald Trump y Barack Obama. Era una colaboración que ningún fanático había anticipado. Ese mismo año, U2 hizo algo que tampoco había hecho nunca. Hicieron una gira en apoyo a un álbum de su catálogo. El 30 aniversario de The Joshua Tree no era solo una fecha redonda, era, según The Edge y Bono, un argumento musical y político. Las mismas preguntas sobre América que habían motivado ese álbum en 1987. Las contradicciones entre el ideal y la realidad, entre la promesa y el abandono, eran igualmente urgentes en 2017. Quizá más. The Joshua Tree Tour 2017
fue diseñado alrededor de esa idea. El escenario era la pantalla de video más grande y de mayor resolución utilizada en una gira de conciertos, 60 metros de ancho por 40 y 14 metros de alto en formato 7K. Las proyecciones del fotógrafo Anton Corbijn, responsable de la portada original del álbum, creaban paisajes desérticos de belleza brutal que envolvían a la banda en cada show. La gira fue la más lucrativa del año, $316 millones de más de 7.2 millones de boletos vendidos. El tour cerró la última etapa en Latinoamérica, pasando por 2 fechas en México, donde Bono dijo: "Los irlandeses y los mexicanos somos almas gemelas. Sí lo somos viajeros, pero sobre todo somos luchadores. Nos sentimos muy honrados de estar con ustedes en este momento". Los fans colombianos tuvieron que esperar 41 años para que U2 visitara su tierra, y según todos los testimonios, valió la pena. Colombia, por fin estamos aquí. ¿Por qué tardamos tanto?, exclamó Bono ante la multitud eufórica de más de 40,000 personas en el estadio El Campín en Bogotá. Luego siguió Argentina con 2 fechas, donde Bono les dio las gracias por venir a verlos esa noche, y gracias a Lionel Messi. Luego vino Santiago de Chile, y cerró en Sao Paulo, Brasil, con 4 fechas a finales de octubre de 2017, lo que le dio a la banda el impulso y la urgencia para terminar finalmente Songs of Experience. El 1 de diciembre de 2017, Songs of Experience se lanzó al mundo. Líricamente, el álbum reflexionaba sobre lo que Bono había llamado el apocalipsis político y personal de 2016. La apertura de You're the Best Thing About Me, el primer sencillo, eran letras escritas como cartas a alguien cercano. El título de la canción se lo escucharías a cualquier persona al borde del abismo, diciendo algo cierto sobre su vida. La acogida fue mixta. Muchos críticos creyeron que el álbum pisaba terreno ya conocido, pero en términos comerciales hizo algo notable. Debutó en el número 1 en Estados Unidos. Con ello, U2 se convirtió en el primer grupo en encabezar la lista en 4 décadas consecutivas: los 80, los 90, los 2000 y los 2010. En el primer trimestre de 2018 vendió 1.3 millones de copias, siendo el 6º álbum más vendido del año. En mayo de 2018, U2 salió a dar conciertos por 3er año consecutivo. La Experience Plus Innocence Tour era la secuela directa de la gira de 2015, con el mismo concepto narrativo pero con mejoras técnicas. Pantalla de mayor resolución, paneles LED en el suelo del escenario, realidad aumentada, integrada a la experiencia del público a través de una aplicación móvil. Y una adición que nadie esperaba: Mephisto volvió. El personaje que Bono había creado para el Zoo TV Tour regresó en 2018, a través de un filtro de cámara que transformaba el rostro de Bono durante fragmentos del show. La referencia al Zoo TV era obvia, pero el contexto era diferente. Mephisto en 2018 era una sátira del mundo de las redes sociales y la desinformación, tanto como había sido una sátira de la televisión en los 90. La gira concluyó en Berlín en noviembre, generando $126.2 millones de 924,000 boletos vendidos. Y en diciembre de 2019, U2 tocó en Mumbai, India, en lo que sería el final de 4 años de giras. Era la primera vez que la banda tocaba en India, la primera vez también en Corea del Sur, Singapur y Filipinas, en las fechas de 2019. Para celebrar el debut en India, lanzaron Ahimsa, que significa no violencia en sánscrito, en colaboración con el compositor A.R. Rahman, el hombre detrás de la música de Slumdog Millionaire. Las giras del Joshua Tree 2017-2019 en su conjunto generaron $390.8 millones. Nadie sabía que sería el final de una era. El 17 de marzo de 2020, día de San Patricio, mientras el mundo entraba en confinamiento por la pandemia, Bono apareció en una transmisión en vivo desde su casa en Dublín. Había compuesto una canción esa tarde, literalmente esa tarde. La llamó Let Your Love Be Known. La dedicó a los médicos, enfermeras y cuidadores en la primera línea. Las respuestas en las redes sociales fueron, como siempre con Bono, polarizadas. Algunos lo llamaron arrogante, autoindulgente. Otros encontraron exactamente lo que él quería ofrecer: un gesto humano en un momento de parálisis. Pocos días después lanzó #Sing4Life, una colaboración con will.i.am, Jennifer Hudson y el músico japonés Yoshiki. Un año después, en mayo de 2021, llegó otra colaboración que nadie hubiera predicho en una sala de apuestas. Martin Garrix, el DJ holandés que a los 16 años había sido el productor más joven en encabezar la lista de los mejores DJs del mundo, según
DJ Mag, contactó a Bono y a The Edge para escribir juntos la canción oficial de la UEFA Euro 2020. El torneo, que debía haberse jugado en el verano de 2020, había sido pospuesto un año entero por la pandemia, pero conservó su nombre original. La imagen era, cuanto menos, inusual. Dos irlandeses con 4 décadas de rock encima, sentados a componer con un veinteañero, cuyo mundo sonoro vivía en festivales de electrónica y sets de 3 horas, sin una guitarra a la vista. Lo describió después como una de las experiencias más extraordinarias en su carrera. We Are the People se lanzó oficialmente el 14 de mayo de 2021 y fue interpretada en la ceremonia de apertura virtual del torneo en el Estadio Olímpico de Roma. Era, en el fondo, exactamente lo que U2 había estado haciendo desde los 80, aparecer donde no los esperaban y hacer que tuviera sentido. En noviembre de 2022, Bono publicó Surrender, 40 Songs, One Story. Era una compilación de memorias de 40 capítulos, cada uno nombrado por una canción de U2. Cubriría desde la infancia en Cedarwood Road, la pérdida de su madre cuando tenía 14 años, la relación distante con su padre Bob, hasta el activismo global, la relación con Ali, los años de Shalom, los miedos y las certezas que habían dado forma a su vida. Lo dibujó él mismo, cada capítulo tiene ilustraciones a mano, y también lo narró para el audiolibro. El 4 de marzo de 2024, en los Audie Awards, en Los Ángeles, los premios más importantes del mundo del audiolibro. Surrender ganó el audiolibro del año. Lo que vino después del libro fue algo que ningún fan de U2 tenía en su lista de predicciones. Bono solo, en el escenario, sin The Edge, sin Adam, sin Larry. En noviembre de 2022 arrancó Stories of Surrender, un espectáculo teatral unipersonal de 14 fechas por Norteamérica y Europa, construido alrededor de esas memorias. No era exactamente un concierto, no era exactamente una conferencia, era algo intermedio que resultó difícil de categorizar y fácil de disfrutar. Bono recitaba pasajes del libro, actuaba fragmentos de su propia vida, y entre escena y escena cantaba canciones de la banda en arreglos acústicos, despojados de toda la maquinaria que normalmente los acompaña. Lo asistían 3 músicos, Kate Ellis en cello y teclados, Gemma Doherty en arpa y teclados, y Jackknife Lee como director musical. El mismo Jackknife Lee, que había producido Songs of Innocence y Songs of Experience. El show funcionó tan bien que en abril y mayo de 2023, Bono extendió la residencia, con 11 noches en el Beacon Theater de Nueva York, generando $6.8 millones. Esas funciones fueron filmadas para un documental que llegaría a Apple TV en mayo de 2025. Era la primera vez en décadas que el público veía a Bono completamente expuesto, sosteniendo la atención de una sala entera con nada más que sus palabras y sus canciones. Acompañando al memoir llegó Songs of Surrender, jurado y producido por The Edge durante el periodo de confinamiento. No remixes, no versiones en vivo, nuevas grabaciones desde cero, con nuevos arreglos, nuevos tempos, nuevas tonalidades y, en varios casos, letras reescritas. La idea había estado en la mente de The Edge desde hacía años. ¿Qué pasaría si llevaban las canciones antiguas al presente, sin el peso de cómo se supone que debería sonar? Bad fue reescrita en primera persona. Bono, décadas después, sintiéndose más cerca de entender qué es ser adicto a algo. All I Want Is You fue invertida para que quede claro que es la musa hablando al artista, no al revés. If God Will Send His Angels fue rearmonizada porque The Edge admitió que nunca habían subrayado correctamente la melodía original. Bono lo llamó simultáneamente un proyecto de vanidad y una pelea de revancha, con canciones que habían dejado de pertenecerles. Songs of Surrender debutó en el número 5 del Billboard 200 en abril del 2023. Mientras Bono procesaba su pasado en el escenario y The Edge rediseñaba el catálogo desde el estudio, el guitarrista encontró tiempo para algo completamente distinto. En 2023, Lol Tolhurst, baterista fundador de The Cure, y Bugdy, percusionista de Siouxsie and the Banshees, formaron un proyecto nuevo junto al productor Jackknife Lee y convocaron a The Edge para participar en 2 canciones de su álbum debut, Los Ángeles, Train with No Station y Noche Oscura. Les sorprendió que The Edge tuviera tiempo o inclinación para siquiera considerarlo. Lo que grabó no sonaba a lo que nadie esperaría de él. Era guitarra experimental. Tolhurst señaló que The Edge siempre había hecho trabajo fuera de U2,
con una mentalidad más cercana a la del músico de sesión experimental que a la de la estrella de rock, y que eso era exactamente lo que el proyecto necesitaba. Ese mismo año, U2 recibió el Kennedy Center Honor, el quinto grupo musical en la historia del premio. Eddie Vedder de Pearl Jam cantó Elevation y One. Brandi Carlile-Hosier y la cantante ucraniana Jamala cerraron la noche con Walk On, con la presencia de Biden y Kamala. En marzo de 2023, Bono y The Edge viajaron solos desde Irlanda a Washington, D.C. para el Tiny Desk Concert de NPR Music. Cuando entraron a las oficinas de NPR, Bono apareció cargando la guitarra de The Edge y hablando por un teléfono imaginario, anunciando que el talento ya llegó. The Edge respondió que era el mejor roadie que había tenido en su vida. Los 4 temas fueron una extensión del espíritu de Songs of Surrender, versiones despojadas del catálogo. Para las canciones de All That You Can Leave Behind, invitaron a un grupo de adolescentes de la Duke Ellington School of Arts. Durante los ensayos, Bono les explicó que Beautiful Day debería cantarse como esas canciones que entonas a gritos con tus amigos al salir de un bar. Luego recordó que ninguno de ellos tenía edad para beber, y fingió un ataque al corazón. En septiembre de 2023, U2 inauguró la Esfera de Las Vegas, una estructura sin precedentes de 300 metros de circunferencia, en el extremo de Las Vegas Boulevard. Su interior tiene una pantalla LED de resolución 16K que envuelve completamente al público. Techo, paredes, todo, con proyecciones inmersivas. Su sistema de sonido usa tecnologías de beamforming y wavefield synthesis para dirigir el audio con una precisión que las arenas convencionales nunca podrían lograr. La residencia se llamó U2 UB Actune Baby Live, 40 fechas entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, y tenía un elemento que generó más conversación que cualquier aspecto técnico de la esfera. Larry Mullen Jr. no participó. Larry estaba recuperándose de una cirugía. Bono, The Edge y Adam Clayton emitieron un comunicado. Sería difícil enfrentar la esfera sin su compañero en la banda, pero Larry había dado la bienvenida a Abraham Van der Berg. Van der Berg llegó al auditorio con una tarea imposible: no intentar ser Larry Mullen Jr., sino traer su propia fuerza al rol. En la esfera, Van der Berg respondió tocando los patrones de batería más reconocibles del canon de U2 y señalando sus partituras. El público entendió inmediatamente. Para el video de Atomic City, el sencillo lanzado para inaugurar la residencia, U2 volvió a Fremont Street, la misma calle en el casco viejo de Las Vegas, donde habían filmado el video de I Still Haven't Found What I'm Looking For en 1987. Las reseñas de la residencia usaron el lenguaje que la industria musical reserva para los cambios paradigmáticos. Rolling Stone llamó al espectáculo un salto cuántico hacia adelante en los conciertos. Neil McCormick del Telegram escribió que cambiará el entretenimiento en vivo para siempre. Al terminar la residencia en enero de 2025, la Universidad de Nevada, Las Vegas, anunció que U2 había donado $300,000 al U2 UB para la educación musical. El 4 de enero de 2025, en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden entregó a Bono la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto en los Estados Unidos. El comunicado oficial de la Casa Blanca lo llamó activista pionero contra el VIH y la pobreza, y le atribuyó la creación del apoyo bipartidista que hizo posible el programa PEPFAR, el plan de emergencia del presidente para el alivio del VIH, que desde su creación en 2003 ha financiado el tratamiento de millones de personas en África. Era el reconocimiento más formal que el sistema político estadounidense podría darle a décadas de trabajo de presión. 2 semanas después, cuando los incendios forestales arrasaron comunidades del sur de California, U2 donó $1 millón al FireAid. En mayo de 2025, la Ivors Academy del Reino Unido otorgó a U2 el Fellowship por su trabajo como compositores. Era la primera vez en la historia del premio que músicos irlandeses recibían ese reconocimiento. Y el 30 de mayo de 2025, en Apple TV, se estrenó Bono, Stories of Surrender, el documental filmado durante la residencia en el Beacon Theater de Nueva York. Era también el primer largometraje en la historia en lanzarse en formato Apple Immersive Video para el Apple Vision Pro. El 18 de febrero de 2026, sin previo aviso, U2 lanzó Days of Ash, 6 canciones, un EP, 6 postales del presente. Ojalá no estuviéramos aquí, como lo describió la banda. Era un movimiento que contradecía toda la lógica de marketing que había practicado durante décadas. Anuncios anticipados, campañas visuales, singles de adelanto, ciclos de prensa. Days of Ash
Apareció una mañana sin tráiler, sin entrevistas previas, solo las canciones. Y las canciones eran las más directamente políticas que U2 había escrito desde War en 1983. American Obituary respondía al caso de Renee Nicole McIngood, una madre de 3 hijos que el 7 de enero de 2026 fue abatida en Minneapolis, mientras ejercía su derecho constitucional a protestar pacíficamente. Curiosamente, todos giran los ojos y los reflectores cuando los caucásicos son abatidos, no la gente de otras razas. La canción tenía un groove que recordaba al Achtung Baby de los 90. One Life at a Time era para Agba Hatalin, un maestro palestino y activista no violento, que fue eliminado en Cisjordania en julio de 2025. Por un invasor de esos innombrables. Avda había sido consultor del documental No Other Land, que ganó el Oscar. En su funeral, el director Bassel Adra habló del borrado sistemático de los palestinos. Una vida a la vez. U2 tomó esa frase y la invirtió. La paz también se construye una vida a la vez. The Guardian menciona, U2 suena más legítimamente furioso que en años. Tanto en las letras como musicalmente, un estofado de guitarra distorsionada, bajo rugiente y electrónica de sirena, que no se había escuchado en U2 desde la era de War. El EP vino acompañado de una edición especial de Propaganda, la revista oficial de U2, 40 años después de su primer número. El 3 de abril de 2026, Viernes Santo, U2 lanzó otro EP sin anuncio previo, Easter Lily, nombrado por el símbolo estacional de la independencia irlandesa. Era la contraparte íntima de Days of Ash. Easter Lily miraba hacia adentro, la amistad, la pérdida, la fe, la posibilidad de renovación. Song for Hal era una elegía por Hal Willner, el productor neoyorquino que había colaborado con U2 durante años. The Edge cantó la canción. La banda dedicó la canción a un hombre que había cumplido 70 años ese mismo lunes de Pascua. Resurrection Song era, según Bono, el tipo de canción que suena mejor con la ventana abierta, sobre lo desconocido al final del camino. Y Coexist, I Will Bless the Lord at All Times, cerraba el EP con Brian Eno. Un paisaje sonoro electrónico de meditación sobre los padres y los niños atrapados en la guerra. El EP también llegó con una nueva edición de Propaganda, la segunda en 6 semanas. Las 52 páginas incluían notas de la mano de The Edge, una conversación entre Bono y el fraile franciscano Richard Roth, fotografías del estudio por Larry Mullen Jr. y un ensayo sobre Hal Willner por su amigo Gavin Friday. Keith Cameron de Mojo escribió que Easter Lily se sentía como la colección de material más fuerte, reuniendo los impulsos melódicos elementales de la banda con el fuego espiritual, que se había perdido en algún punto durante la última década. Cuando volvemos al inicio, a ese enero de 2006 en Davos, Suiza, con Bono rodeado de los hombres más poderosos del planeta, ahora vemos algo diferente. No vemos a un músico que abandonó el rock por la política. Vemos el primer acto de una carrera de 5 décadas que los 4 dublineses de Cedarwood Road construyeron. Simultáneamente, el negocio musical más grande de su generación y el catálogo más personalmente comprometido de sus últimas décadas. La gira 360 grados, el espectáculo vivo más grande que el mundo ha visto. La esfera, redefiniendo lo que un concierto puede ser. Y luego sin fanfarrias, 2 EPs en 6 semanas respondiendo al mundo, con la urgencia de artistas que sienten que hay algo que decir y no pueden esperar para decirlo. Larry Mullen confirmó en febrero del 2026 que había vuelto a la batería, después de la cirugía que lo mantuvo fuera de Las Vegas, y que lo que estaban haciendo en el estudio para el álbum que viene tiene buena pinta. Veremos. Hay algo en eso que merece reconocimiento. Una banda de 50 y tantos años, una corporación con dinero que jamás podrán gastarse, que todavía siente que las canciones son impacientes por salir al mundo. No sabemos si el álbum que viene en 2026 será medianamente bueno o su mejor trabajo, pero ya sabemos algo. La pregunta que U2 se hace no es ¿cómo vamos a vender este disco? La pregunta es ¿qué tiene que decirse ahora? Y mientras sigan haciéndose esa pregunta, la respuesta seguirá siendo interesante. Si llegaste hasta aquí, te agradezco el haberme acompañado durante estos 6 capítulos de la historia de U2. Compártelo con más melómanos y suscríbete para seguir recorriendo juntos los días de las grandes bandas que nos han acompañado durante nuestra vida. Yo soy Suriel y esto es Espacio Sonoro. Larga vida al rock.